Giro Visual, Red Regional de Televisión, presenta Expresión Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Expresión Política a través de las pantallas de Giro Visual para toda la región de Valparaíso. Nuestro siguiente invitado, el invitado que hemos elegido para este segmento, él es un hombre que ha tenido una intensa formación académica y pretende llegar al Congreso Nacional, si usted así lo determina, para los habitantes del Distrito 6. Él es el doctorado en Economía y Educación en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, con estudios en salud y política pública y una amplia trayectoria profesional tanto en nuestro país como en el extranjero. Fíjense que este trabajo internacional le ha permitido aunar diversas experiencias en la aplicación y evaluación de políticas públicas en el mundo real, tanto en Chile como en los Estados Unidos. Y precisamente esa experiencia es la que pretende llevar nuestro siguiente invitado hasta el Congreso Nacional, pues él procura llegar como candidato a diputado por el Distrito 6. Así que le damos la bienvenida a nuestro programa, le agradecemos la gentileza de estar con nosotros a Pedro Valenzuela, candidato a diputado. Pedro, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Bueno, gracias por estar con nosotros en la edición del día de hoy de Expresión Política para hablar de varios temas. Y yo quiero ya comenzar a conversar con usted para que la gente lo conozca. Hoy día hay un cambio importante de protagonistas, y lo habrá en el Congreso Nacional, y son candidatos nuevos, y eso es lo que busca este programa. Para quienes no conocen a Pedro Valenzuela, ¿cómo lo podemos presentar a nuestra audiencia? Bueno, básicamente Pedro Valenzuela Pifó es doctor en Economía, doctor en Educación en Estados Unidos. Emigré a Estados Unidos hace muchos años atrás, viví en Estados Unidos por más de 20 años. Allá me interioricé de políticas públicas, ayudé a evaluar políticas públicas en Estados Unidos. Nunca estuve ajeno al quehacer de Chile, también evaluando políticas públicas de este país. Escribí hace un tiempo atrás un libro que se llama Educación y Crecimiento Económico en Chile, donde ahí propuse, bueno, primero que nada hice una estimación de cuáles eran los factores que incidían en nuestro crecimiento, en qué factores estábamos topando y bueno, cómo iba, digamos, qué peso tenía la educación en este crecimiento económico, y es un peso bastante importante. Propuse muchas políticas públicas ahí que se podrían implementar en nuestro país. Lamentablemente en nuestro país fue muy poco leída, con muy poca cobertura. Se ha leído mucho más en el extranjero, y básicamente esa ha sido mi experiencia previa a mi ida a Estados Unidos. Tengo formación también en el área médica, soy tecnólogo médico en radiología y física médica de la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina, y trabajé tanto en el sector público como en el sector privado en el área de salud, así que es un área que también conozco bastante bien, conozco sus falencias, conozco también las fortalezas que tenemos, porque tendemos a criticar mucho, ¿no es cierto?, las falencias que tenemos en nuestro país respecto a nuestros servicios públicos, pero la verdad es que quienes hemos tenido la oportunidad de vivir y visitar países, incluso países desarrollados, nos damos cuenta que si bien es cierto, requerimos reformas, se requieren muchas mejoras en nuestro sistema, la verdad es que tenemos una muy buena base. Entonces es eso lo que, digamos, nosotros decimos que esto no es coherente destruirlo todo, ¿no es cierto?, como para comenzar absolutamente desde cero. Estoy hablando no solamente de la salud, también estoy hablando de la educación y de otras instituciones que tenemos bien formadas en el país. Pedro, me parece muy interesante la visión, además por la formación académica que tú tienes y la experiencia de haber estado en otras latitudes. Esto como en la familia, ¿no? Se lo llevamos al tema más doméstico, digamos. Uno valora la familia y la casa cuando se va de la casa, digamos, no cuando está precisamente en la casa. Usted es militante del Partido Republicano, ¿no, Pedro? Sí, soy militante del Partido Republicano aquí en Chile y me inicié como militante del Partido Republicano en Estados Unidos. ¿Por qué el Partido Republicano hoy día u otro movimiento? ¿Por qué no otro movimiento?
Porque fíjate que, mira, a lo largo de mi vida yo bueno, he visto diferentes tiendas políticas, fui dirigente político mientras estaba en la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile. Estoy hablando de un periodo de 1983-1987, un periodo de bastante efervescencia en nuestro país, porque se estaba luchando, ¿no es cierto?, por la llegada a la democracia, pero claro, de una muy mala forma también, con muchas protestas, muchos disturbios. Nosotros no estuvimos ajenos a eso, nos afectó bastante. Entonces, ¿por qué elegí el Partido Republicano? ¿Por qué me gusta la línea republicana? Porque es una línea. Es decir, cuando tú te encuentras con un candidato republicano, tú sabes exactamente qué es lo que es, tú sabes exactamente cuánto pesa, tú sabes exactamente lo que piensa, ¿ya? Ahora, esto no se trata de ser o de tener una rigidez mental, sino que más bien se trata de ser honestos en las cosas que realmente funcionan y en las cosas que no funcionan. Y en nuestro país, a mí me parece increíble. Yo viví, siendo pequeño, el tiempo del fin de los 60, principios de los 70, lo viví, entonces a mí no me cuentan cuentos. Yo hice colas, yo vi la violencia en los campos, mi familia fue expropiada de sus tierras, pero el punto relevante es que sé lo que funciona y no funciona, y lo he visto también en otras latitudes. Entonces, para mí eso es lo que representa el Partido Republicano. No es lo que dice la gente, mucha gente, que es un estancamiento, es lo mismo de siempre. No, es solamente preservar lo bueno que tenemos, las bases que tenemos, y por supuesto que hay muchas cosas que tenemos que cambiar y muchas cosas que tenemos que modificar. Pero cuando tú te cambias de casa, tú no destruyes tu casa primero y dejas tus muebles afuera y ahí piensas en construir una nueva casa o en arrendar una nueva casa. Tú primero buscas un nuevo lugar, un nuevo hogar, ¿no es cierto? Y probablemente ahí tú te trasladas y haces tus cambios. No se puede destruir instituciones sin que tengamos claramente, o en forma clara y precisa y concisa, qué instituciones queremos y cómo las vamos a hacer. Eso es lo que para mí representa el Partido Republicano. Es una continuidad en lo bueno y renovación en lo malo. Qué bueno que tocamos el tema del Partido Republicano particularmente porque, a ver, hoy día en época de redes sociales se habla mucho, pero por redes y hay poco contacto, digamos, la gente no se reúne a debatir, no es como en Argentina, que en el café puede ser acalorado el debate, ¿no? Pero no lo está. Y se habla mucho del Partido Republicano, de que es de extrema derecha. ¿Qué opina usted respecto cuando le dicen, oye, tú eres de extrema derecha? Mira, fíjate que, bueno, no concuerdo con ese punto de vista. Es simplemente porque somos los que estamos tal vez más hacia la derecha, ¿no? Pero para mí no representa una extrema derecha representa algo que es absolutamente rígido y que no tiene ninguna posibilidad de cambio. Y partamos de la base de que estamos hablando de algo que puede ser un régimen absolutamente totalitario. Eso para mí sería extrema derecha. Pero el Partido Republicano no representa eso. Lo que pasa es que es una buena forma de, en pocas palabras, vender mal al Partido Republicano. Es así de simple. Ahora, en el Partido Republicano yo he tenido la oportunidad de debatir y de conocer y de intercambiar ideas con mucha gente, y la verdad es que todos tenemos, si bien es cierto, tenemos una línea, pero tenemos diferentes ideas, diferentes formas de abordar ciertos problemas. Entonces, que nos tilden de extrema derecha realmente no. Ahora, lo que sí yo creo que el Partido Republicano es el único partido de derecha. ¿Qué opina hoy día del escenario presidencial, Pedro, que se está generando, ¿no? Donde hay discusión y donde básicamente el centro de la discusión se ha centrado en los bolsillos de los candidatos, en sus finanzas personales, que en las ideas que uno quisiera de país a futuro para proyectar nuestra vida y la de nuestros hijos? Bueno, yo creo que el debate presidencial, lamentablemente, fíjate que estamos cayendo en cosas tan nimias, que consiste en atacarse, ¿no es cierto?, un candidato a otros, cuando la verdad es que en Chile estamos con un problema grande, que va más allá, ¿no es cierto?, de cómo se financió la política en el pasado, que no estoy de acuerdo en absoluto,
Pero eso ya es un tema pasado, eso ya fue y benefició, y todos los partidos políticos de este país se beneficiaron. Entonces ahora que algunos partidos políticos empiecen a, ¿no es cierto?, a decir, bueno, usted se financió por acá, por allá, que no, que los privados, que el caso Penta, etcétera. No, estamos... Eso es lo que a mí me preocupa del debate político de hoy en día, que es tan de baja calidad. Tenemos problemas graves en el país, problemas graves que estamos pasando desde el punto de vista institucional en el país. Y sin embargo estamos preocupados, ¿no es cierto?, de estas nimiedades. Y una vez más, ¿no es cierto?, lamentablemente aquí se trata más que de resolver los problemas del país, en lo que yo veo en muchos de los candidatos, no todos, por supuesto, es más que nada preocupado de la toma de poder que realmente de brindar soluciones a la ciudadanía. Eso es lo que más me preocupa. Y eso ha sido lo que a mí me ha impulsado. Yo podría estar perfectamente tranquilo en mi hogar, haciendo lo que hago, ¿no es cierto? No necesito más de lo que tengo, y podría haberme quedado tranquilamente en mi casa, pero no puedo ver cómo mi país se nos está yendo entre las manos después de tanto esfuerzo que nos ha costado reconstruir. No se olviden, estimados auditores, que quienes reconstruimos este país es la gente de nuestra generación, la gente de nuestra edad. No es precisamente la gente que está ahora promoviendo estos cambios a veces un poco radicales y sin fundamento y fondo. Eso es lo que más me preocupa. No estoy en contra de los cambios, al contrario. Hay que hacer cambios, pero hagámoslos de forma racional y en forma mesurada, como corresponde, con ideas, no con viejas prebendas del pasado que nunca han funcionado ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Eso le quería preguntar, Pedro, porque uno diría, bueno, un hombre que vive en los Estados Unidos, que tiene doctorado, que tiene formación académica, donde evidentemente tiene un pasar bastante cómodo, ¿por qué se quiere dedicar al mundo político, que es bastante ingrato, digamos, porque hay descalificaciones, porque hay gente extraña, porque la lógica es distinta? ¿Qué lo lleva a esto cuando, vuelvo a insistir, usted podría estar perfectamente y seguir con su viaje y su formación académica y sus clases, por ejemplo, en el mundo entero? Mira, bueno, esto te lo voy a decir en forma coloquial porque realmente es así. Cuando le comenté a mi familia y a mis amigos que tenía intenciones de hacer esto, me dijeron, bueno, tú estás loco. O sea, cuando todos queremos estar tranquilos, no queremos tener problemas, que envidiamos la vida que tranquila, en el fondo yendo de un lugar a otro, dando clases, charlas, asesorando a compañías, qué sé yo, o algunos gobiernos, y sin embargo te quieres tirar en esta aventura. ¿Sabes qué? Yo tengo una sola respuesta para eso, y es que lo llevo en la sangre. Es que mi abuelo fue alcalde, mi abuelo fue un educador, y no es por emular a mi abuelo, es que lamentablemente hay genes que tú no puedes negar, y esos son mis genes. Mi padre fue político. Desde chico yo conocí, por ejemplo, a Francisco Bulnes del Partido Nacional, pero también conocí a José Toá, conocí a Aníbal Palma, conocí a muchos de los que fueron ministros de Allende, conocí también mucha gente del Partido Nacional. Entonces nací y me desarrollé en una familia de digamos, un background, una formación política. Y por más que pasaron los años y yo me quise desentender de esto de la política, al final he llegado a esto, y con el único objetivo, ¿no es cierto?, es de contribuir a mi país. No tengo otra razón, la verdad. Y bueno, y yo creo que cuando uno quiere hacer algo, uno tiene que, como decimos vulgarmente, ¿no?, pegarse el salto, hacerlo, intentar hacerlo. Y bueno, si va a ser en beneficio de nuestro país, perfecto. Y si no resulta, perfecto también. Pero me encantaría estar ahí, me encantaría contribuir, me encantaría estar en la batalla de las ideas y contribuir con toda mi experiencia y educación. Estamos conversando con Pedro Valenzuela. Dice, oye, el señor que está hablando me parece interesante. Bueno, puede conocerlo en sus redes sociales. Pedro Valenzuela Pifaut, que es nuestro invitado en Expresión Política para el día de hoy. Y precisamente por lo mismo, porque uno dice, bueno, con la expertise, con la experiencia, con las charlas, con las clases, con las asesorías internacionales, bueno, va a ser un verdadero aporte en el Congreso. ¿Qué opina de la actual conformación que tiene el Congreso Nacional? Es disímil, hay de todo,
pero noto que cierra los ojos, digamos. Pero esta, disculpe la expresión, ¿no? Fauna política que hay al interior del Congreso, ¿qué sensación le queda, Pedro? Bueno, sí, no quisiera ser, digamos, lapidario, pero yo pienso que este es tal vez el Congreso de más baja calidad que hemos tenido en la historia republicana de Chile. Alguien me podría decir, bueno, pero acuérdate de los años 70. Pero ¿sabes qué? Incluso la gente de izquierda, ¿no es cierto? Gloria Teitelbaum, el mismo Luis Corbalán, gente que tenía ideas muy radicales, pero tú conversabas con políticos de fuste, con gente que tenía cultura, con gente que tenía roce, con gente que realmente había estado en contacto con la gente y sabía de la problemática que había en Chile. Hoy en día no veo eso, hoy en día veo el Congreso como un trampolín más, ¿no es cierto?, para fama y fortuna, por decirlo, por ponerlo de una forma, ¿no? Y es lamentable, y esto ha ido en detrimento de todas las políticas públicas que se pueden implementar en el país, más preocupados de acusaciones constitucionales que realmente firmar o promover leyes, ¿no es cierto?, que hacen falta en este país. ¿Por qué crees tú que, por ejemplo, no se ha legislado o no se ha hecho una reforma previsional como realmente se pide? Que yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero lo dije ya, no destruyendo la casa primero y después tratando de reconstruirla, sino que proponiendo un sistema, y si ese sistema pensamos que va a funcionar y va a ser mejor, bueno, hagamos el cambio. Pero no lo hacen, ¿sabes por qué? Porque por falta de conocimiento, no tienen conocimiento. Saben expresar lo que probablemente puede servir, pero esto se hace con conocimiento, se hace con cálculos, se hace con números, se hace con estimaciones, se hace pensando en que cuando tú haces una política pública que tiene un impacto hoy inmediato, también tienes que pensar que esa política pública va a tener una doble derivada o una segunda derivada, es decir, un impacto que no pensamos que podía tener en un principio y que puede ser negativo. Entonces, no es una falta de voluntad de legislar, es falta de conocimiento, falta de experiencia, falta de ideas claras en realmente hacer lo que se necesita en el país. Pedro, me dio el pie justo para preguntarle de la Asamblea Constituyente, que un poco grafica el escenario actual, muy disímil, con una presencia importante de grupos que antes no eran representados políticamente o que no se sienten representados, ni siquiera aún por quienes lo apoyaron para llegar hoy día a la Asamblea. ¿Qué sensación le queda? Mira, yo tengo una sensación bastante... creo que lo que está pasando en la Asamblea Constituyente, y perdónenme que lo ponga de esta manera, es que un poquitito es deprimente, y yo esperaba más del país. Si bien es cierto, no estuve de acuerdo con una Asamblea Constituyente, menos de la forma en que se conformó, porque si bien es cierto, hablemos de que... Estoy de acuerdo con que hay que tener actores, ¿no es cierto?, con de diferentes estamentos, con participación, pero sabes que una constitución se hace con gente que debe saber acerca de las leyes. Primero deben saber de qué se trata la constitución que tenemos actualmente. Te aseguro que si tú haces una encuesta o simplemente tomas a 3 constituyentes y le haces las preguntas, yo creo que a lo mejor uno de ellos ha leído la Constitución una vez en su vida. Entonces, me parece un escenario que no está contribuyendo en nada. Están cayendo, ellos dijeron que iba a hacer que esto como una renovación, ¿no? Que los políticos estaban muy mal, muy desprestigiados, y resulta que están cayendo hoy en las mismas prácticas de la vieja política. La verdad es que, a pesar de que no estaba de acuerdo, por lo menos pensé que, resultó lo que resultó, pero bueno, vamos con esto y veamos qué es lo que sale de aquí. Pero no, lamentablemente creo que mis expectativas, a pesar de que no estaba de acuerdo, eran demasiado altas para lo que realmente estoy viendo hoy día. No, me parece que no. Y lo más importante y lo que más yo creo que nos afecta es que se están tratando de cambiar reglas que estaban preestablecidas. La gente votó por esta nueva constitución, ¿no es cierto?, por el apruebo, votó bajo un marco legal
definido. Y lamentablemente ese marco legal ahora de diversas formas se está tratando de cambiar, lo que realmente habla de que no, la democracia que se está predicando en la Asamblea Constituyente no es realmente la democracia que probablemente queremos la mayoría de los chilenos. Quiero llevar a otro tema, Pedro, porque seguramente a usted, de ser electo, le va a tocar ahí en el Congreso Nacional en su calidad de diputado. Recordemos Pedro Valenzuela, usted lo puede encontrar en la papeleta en las próximas elecciones. Discutir un tema tan profundo como el sistema de pensiones. ¿Qué se hace con las platas cuando uno ya jubila, digamos? ¿Se debe retirar todos los fondos que hoy día tienen la AFP? ¿No se deben retirar? ¿Se debe generar un fondo común? Hay candidatos presidenciales que en su momento dijeron aquí se va a expropiar y se va a estatizar todo. Y ahora dicen, no, vamos a ver el mejor mecanismo. Bueno, ¿qué cree usted? Usted además tiene una visión de vida que me parece muy interesante, que es, por ejemplo, haber vivido en los Estados Unidos, donde hay una condición social muy distinta a la que se vive en Chile. Claro, bueno, el sistema de pensiones en Estados Unidos es un sistema de reparto. Es decir, la gente, ¿no es cierto?, se le va sacando de su salario, de su sueldo mensualmente, y se va acumulando un fondo común, y a medida que la gente se va retirando, va recibiendo sus pensiones. Ahora, ese sistema está absolutamente quebrado. En Estados Unidos está quebrado. No se sabe cómo se van a pagar las pensiones de las personas que se van a comenzar a retirar probablemente en 5 o 10 años más, ¿ya? Porque no es un sistema que realmente funcione de la manera adecuada. Nosotros lo tuvimos en Chile hace años atrás, ¿no es cierto? Y tampoco funcionaba de forma adecuada. Ahora hay mucha gente que se olvida de eso y dice que no, que las pensiones antes eran mucho mejor, y la verdad es que no. Habían algunos privilegiados que tenían mejores pensiones, pero la gran mayoría tenía pensiones míseras, como las que hoy día, ¿no es cierto?, la gente alega que tiene. Ahora, bajo mi punto de vista, un sistema de pensiones que puede funcionar en Chile es un sistema tripartito, es decir, donde primero aporta el empleador, aporta el individuo y aporta en algo el Estado. Pero tenemos ahí otra disyuntiva. Decimos, ok, vamos a cargar, ¿no es cierto?, al empleador, pero no se olviden de que el gran porcentaje, ¿no es cierto?, de empresas que hay aquí en Chile y que dan empleo son pequeñas y medianas empresas. ¿Vamos a asignarle un nuevo impuesto a esas pequeñas y medianas empresas? Entonces, si bien es cierto, mucha gente, muchos candidatos hablan de esto y pregonan de un sistema tripartito, la verdad es que esto requiere de bastante más estudio, porque no vaya a ser cosa que por un sistema tripartito vamos a perjudicar, ¿no es cierto?, el empleo y la empleabilidad futura, y al final vamos a terminar con pensiones tan miserables como las que la gente alega que tiene hoy día, ¿ya? Y que no me cabe duda que así debe ser. Ahora, lamentablemente, como te digo, no, fíjate que no soy partidario. Mira, bueno, tengo ahí una disyuntiva. No soy partidario de retirar todo, ¿ya? Porque olvídate, o sea, sería primero que nada el dinero en la mano, la gente con el dinero en la mano para nuestra economía sería terrible, la inflación se dispararía, etcétera. Ahora, si ese dinero la persona está como un poquitito obligada a invertirlo, reinvertirlo en algo, o en otro instrumento financiero, o en, qué sé yo, digamos, en otros fondos, perfecto. Pero también estamos pensando qué va a pasar, ¿no es cierto?, con esas personas que retiran el 100%, qué va a pasar a futuro. Ahora, ante la eventualidad, y esta es la contraparte, vamos a ver el sello de la moneda, ante la eventualidad que esos fondos puedan pasar a ser fondos estatales, que en el fondo es una expropiación, y que en 20 años más, en 10 años más, esos fondos se extingan, como ha pasado en Argentina, como pasó en Venezuela, como probablemente va a pasar en Perú, ¿ya? Bueno, entonces las pensiones que vamos a tener van a ser aún, ¿no es cierto? Si hoy día la gente piensa que son miserables, imagínate cómo va a ser, ¿no es cierto?, en el futuro próximo. Pero no puedo dejar de preguntarle, porque hay una relación y siempre se saca a colación el tema de las Fuerzas Armadas, porque su sistema de pensión es muy distinto, evidentemente tienen algunas ventajas frente a la mayoría de los chilenos, y se ha puesto en discusión también ese check dentro de del avatar político. Mira, sí, eso es una buena pregunta. Mira, no debemos olvidar que cuando se hizo la reforma de pensiones, ¿no es cierto?, con el decreto 3500 del año 1980, ¿ya? Con José Piñera y los integrantes de la Junta, principalmente el almirante José Toribio Merino y el general Pinochet,
¿ya? Bueno, ¿por qué General Pinochet y Merino decidieron no remover, digamos, el sistema de pensiones para los uniformados? Es porque, fíjate, y están las actas de este decreto 3500, están las actas, o sea, todo el público lo puede leer. Y dice, bueno, lo que pasa es que, ¿qué va a pasar cuando lleguen, ¿no es cierto?, los artistas del robo, como son los políticos? Estas son palabras de Pinochet y de Merino. ¿Ya? Cuando lleguen los artistas del robo, ¿qué va a pasar con estas pensiones? Y ellos dicen, nosotros no podemos exponer a las Fuerzas Armadas a este desfalco que puede ocurrir, ¿ya? Es por eso. Ahora, si bien es cierto, ¿no es cierto?, es un tema que obviamente que está en discusión, que es discutible, pero tenemos que pensar en el origen de esto. Ahora, ¿quién puede pensar? Seamos honestos, ¿quién puede pensar que con un 10% de cotización tú vas a obtener, ¿no es cierto?, un salario de reposición cuando tú te jubilas de un 70, equivalente a tu 70% del salario del sueldo? Eso es prácticamente posible. Lo que pasa es que inicialmente se dejó ese 10%, porque en ese minuto recordemos que el país estaba recuperando una quiebra importante. Veníamos de una hecatombe económica muy profunda, y por lo tanto no se podía, digamos, retirar más o sacar más del trabajador que el 10%, porque ya los sueldos eran, ¿no es cierto?, precarios. Imagínate un porcentaje mayor al 10%. Pero también está en esas actas, ¿no es cierto?, la idea, la posibilidad de cuando llegaran los políticos, cuando llegara la democracia, ¿no es cierto?, en nuestro país, como se le llamó después la alegría que viene, que esos políticos iban a ser capaces de legislar y remover esa tasa, ¿no es cierto?, llevarla a un 25%, que es la tasa normal que uno pudiera esperar, ¿no es cierto?, para poder tener una pensión de retiro equivalente al 70% de tu sueldo o de tu salario. Bueno, eso nunca se hizo porque aquí hubo, digamos, tanto los actores políticos como las personas ligadas a la AFP probablemente tuvieron sus razones para no hacerlo, y bueno, ya hemos llegado a este punto en que ya es un punto de quiebre, que un zapato chino, como podríamos decir, que para el próximo presidente que venga va a ser realmente un problema a resolver. Pedro, ¿y las Fuerzas Armadas deben cambiar su sistema de pensiones para equipararla con el resto de los chilenos, o se debe mantener y mejorar el de los chilenos para equipararla con el de las Fuerzas Armadas? Yo pienso que hay que mejorar el de los chilenos. También son chilenos. Pienso en que hay que... También son chilenos de la Fuerza Armada, lo dije para marcar la diferencia entre uno y otro sistema de pensiones. Por favor. Sí, ya lo estamos desnacionalizando. No, yo creo que... no, bueno, yo creo que la idea básica aquí primero es mejorar, ¿no es cierto?, las pensiones de los chilenos civiles, ¿ya? Pero también poner en revisión las pensiones de las Fuerzas Armadas, porque me imagino, y esto, ¿no es cierto?, es porque ya ha ocurrido en forma transversal, me imagino que también hay cosas que se pueden mejorar, o que se pueden, ¿no es cierto?, en cierto modo equiparar a lo que la ciudadanía necesita, ¿ya? Pero como te digo, es un tema profundo de mucha discusión, y no es cosa de decir, ¿no es cierto?, no, a las Fuerzas Armadas le vamos a rebajar las pensiones porque debemos rebajárselas. No, esto no es tan así. Los civiles tuvimos la oportunidad de tener un mejor sistema, no se hizo por conveniencias, no se hizo. Entonces, ¿por qué los platos rotos los tienen que pagar otros en este minuto? Bueno, Pedro, yo creo que el tiempo se nos pasó volando, ¿ah? Yo hubiese seguido conversando sobre los temas de la actualidad. Hay muchos temas que hablar, porque usted es experto en educación, usted es experto en salud, y son temas pero clave, estratégicos, que debieran abordarse en la campaña, y no centrarnos tan solo en el tema económico, que vaya que es importante, pero no es lo más importante, porque hay países en el mundo donde los ingresos son menores porque la carga impositiva es muy alta, pero tienen una vida tremendamente más tranquila, digamos, tienen mejores ingresos en salud, tienen mejor retribución en salario, etcétera, ¿no? Sí, bueno, te agradezco el espacio, y quiero decir una cosa. También hay algo que hay que destacar, de que si bien es cierto la corrupción está presente en todo el mundo, yo creo que los chilenos nos hemos negado muchas veces a decir o pensar que no tenemos corrupción. Lamentablemente aquí la corrupción y la poca transparencia es transversal, y es mucho más de lo que imaginamos,
¿ya? Entonces dejémonos de mirar para el lado los países que tienen una alta corrupción, porque nosotros estamos en el mismo nivel y lamentablemente estoy en prejuicio de todas nuestras políticas públicas que se pudieron implementar hace 20 años atrás, y hoy día tendríamos un mejor país. Y hemos llegado a este punto en que, bueno, ahora tenemos que encontrar las mejores soluciones. Ya no sacamos nada con mirar para atrás y seguir culpando a los que fueron responsables. Ahora tenemos que mirar para adelante y asumir esta carga y llevar el país a un mejor puerto. Pedro, gracias por acompañarnos en Expresión Política. Muchas gracias a ti por la entrevista. Un gran saludo para todos. Bueno, conversamos con el candidato a diputado por el Distrito 6 de la región de Valparaíso, Pedro Valenzuela Pifaut, que estuvo con nosotros para que usted lo conozca, que es el objetivo de nuestro programa, ¿no? En definitiva, conocer a quienes pretenden llegar al Congreso Nacional y tener una decisión informada. Gracias por estar en Expresión Política, nos vemos en el próximo programa. Giro Visual, Red Regional de Televisión. Presentó Expresión Política.